La acidez nos indica el contenido de ácidos libres que se encuentran en un alimento. Por ejemplo, y en función a esta cantidad de acidez podemos utilizarlos como un parámetro de calidad, según alguna normativa o algún criterio dado por el códex. Es un parámetro que tenemos que tener en cuenta, así como cuando medimos los grados Brix, nos indica una cantidad de sólidos solubles, la acidez nos indica el contenido de ácidos libres. Por ejemplo, eh, el ácido cítrico que se encuentra en muchas frutas. En teoría, se supone, les hago una pregunta, a ver, para que se den cuenta de cuál es la diferencia. ¿Conocen el limón y la naranja, verdad? ¿Sí o no? Lo conocen, obviamente. Supongamos que, vamos a ponerlo acá, a ver si se puede escribir acá, vamos a ver cómo se borra esto. Vamos a escribirlo acá. Tenemos acá una naranja. ¿Ah? Bueno, esto parece una naranja. Y acá tenemos un limón. Y digamos que este es un limón. Bueno, ya pues algo así. Y supongamos que la naranja tiene un porcentaje de ácido. Supongamos así solo por un tema didáctico, ¿ya? De 5.5%, mientras que el limón tiene ya. Muy bien. Tenemos estas cantidades de acidez, tanto de la naranja como del limón. Ahora, ustedes cuando lo prueban, a su gusto, y voy a hablar de manera un poco ya, en un lenguaje convencional, ¿a ustedes cuál les parece en sabor más ácido? Quién es más agrio de los dos? Ese es el término correcto, no ácido. El limón. El limón es más agrio. Sí. Y quizás algunos dirán, bueno, depende, no, pero el limón es más agrio. Entonces, el limón puede tener un pH por ser más agrio de 3.5, pero la naranja es menos agria, 3.8. ¿Qué relación hay en esto? Bueno, la acidez nos va a indicar que esta naranja tiene más ácido ascórbico o cítrico. En este caso, supongamos que este es el ejemplo de ácido cítrico. Nos indica que tiene más ácido cítrico. ¿Qué significa? Que no necesariamente va a ser más agrio que el limón, no, sino que va a tener, vamos a llamarlo más sabor, un poquito más de sabor. Y el limón no. Entonces, eso es lo que nos mide la acidez. Estos ácidos libres van a ejercer una función, ya sea de repente, por ejemplo, en los vinos, es lo que ayuda a la transformación y que le dé un mejor sabor al vino. Entonces, es un ejemplo del nivel de que es importante de medir la cantidad de ácidos. En el tema de la leche, de los lácteos también, puesto que los lácteos también, y la leche en concreto, son procesados. Incluso algunos son usados como materia prima para hacer yogur. Y va a ser importante en este caso que nos indique la cantidad de esos ácidos predominantes. En la leche el ácido predominante es el ácido láctico. En las frutas y en la mayoría de frutas es el ácido cítrico. En la manzana es el ácido málico. En la uva es el ácido tartárico. En las carnes es el ácido láctico. Entonces,
siempre se expresa en función al ácido que tiene un mayor porcentaje. En una naranja encontramos ácido cítrico, ácido ascórbico, pero quien predomina más es el ácido cítrico. Muy bien. Entonces, es un parámetro que tenemos que evaluar. Ahora, a diferencia del pH que existe una escala, en la acidez no hay una escala. Existe quizás una relación entre acidez y pH, pero como vimos en el ejemplo, no necesariamente tiene que ser correlativo. Y va a depender mucho del producto. Entonces, ¿cómo calculamos esta acidez? Pues haciendo el análisis de acidez titulable, porcentaje de acidez titulable, de valoración, como quieran decirlo. Y es volumétrico. ¿Qué significa? Que vamos a utilizar el volumen o cantidades, no en kilogramos, sino en volumen. Y es que por eso es importante que nosotros ya tengamos en mente los materiales que vamos a utilizar. Necesitamos instrumentos que nos den medidas precisas, como vimos la semana pasada. Pero antes de empezar todo esto, hay que conocer algunas terminologías. Tampoco quiero que salgan de acá como químicos, porque, bueno, tampoco es de que sí es importante, sí, pero que sepan algunas cositas. Ya, esto es lo que tienen que tener en cuenta. Primero que nada, ¿por qué? Porque vamos a estar conversando, voy a estar hablando también de ciertas terminologías que quiero que ustedes lo tengan en cuenta. Una solución química es una mezcla homogénea de dos o más sustancias disueltas. O, por ejemplo, mezclar agua con sal. El agua salada es una solución química. El soluto es la sustancia que se disuelve en una solución. Por ejemplo, la sal. La sal se disuelve. Y el solvente es, en este caso, el agua. Normalmente, el solvente está en mayor proporción que el soluto. El agua normalmente está en mayor proporción que la sal para que se disuelva. Entonces, muy bien. El siguiente término que utilizamos es mol. El mol es una unidad de medida que expresa la masa atómica de un elemento. ¿Pueden extender más allá su conocimiento? Sí, les dejo un par de videos ahí, cortitos, pero para esta sesión y en general es suficiente que ustedes entiendan que el mol es una unidad. Listo. Así como hablamos de kilos, así como hablamos de litros, es mol, una unidad. Listo. Perfecto. La normalidad, su símbolo es una N. Mide la concentración que corresponde al número de equivalentes de soluto por litro de solución. Dicho de otra manera, el concepto de normalidad es muy profundo. Entonces quiero que se queden con esta idea, la normalidad. La normalidad es como una concentración. Así como hablábamos del alcohol al 96%, al 90, de 96, 70%, acá vamos a encontrar sustancias que en lugar de porcentaje, y es como les comentaba al comienzo, no lo vamos a encontrar con porcentaje, sino con normalidad. Por ejemplo, ácido clorhídrico 1 normal. ¿Cuánto es eso? Acá nos puede indicar, pero eso no nos tiene que importar mucho en este caso determinar qué tan puro o no o tan disuelto esté. Pero eso sí, la normalidad, como está en función a los números, indica que a mayor normalidad hay una mayor concentración. ¿Me explico? Un ácido, por ejemplo, ácido clorhídrico, uno normal tiene una mayor cantidad de ácido clorhídrico que un ácido clorhídrico A01 normal. Sí, se entendió esta parte de la normalidad porque es muy importante. ¿Sí? ¿Se entendió?
Sí, profe, sí. Acuérdense, gracias. La normalidad es una concentración. Y con eso nomás quédense. No profundicemos más allá. La molaridad es otra forma de expresar una concentración. Y listo, nada más. ¿Para qué más? ¿Por qué? ¿Por qué es importante decirle la normalidad y la normalidad? Porque muchas sustancias químicas van a estar escritas así. 0.1 m, o sea, 0.1 molar. 0.5 n, 0.5 normal. Así es. Así están en las sustancias químicas, los encontramos de esta manera. Por eso solo entiendan esta parte. Y bueno, y finalmente el peso molecular es la suma de las masas atómicas. Es decir, un producto, pero un elemento, un compuesto químico, tiene su peso atómico, que es un dato teórico. Entonces, el peso molecular, por ejemplo, involucra saber el peso atómico de dos sustancias, de los elementos que componen esta molécula. Por ejemplo, el agua. El agua es H2O. Si sabemos el peso del hidrógeno y el peso del oxígeno, lo sumamos y ese es el peso molecular. Este es un dato teórico. ¿Y por qué es necesario todo esto? Porque para lo que van a hacer es necesario que se ubiquen con la terminología. El resto es una operación fácil, matemática y mecánica. Pero tienen que ubicarse bien con la terminología. Acá pueden ampliar un poco más, lo pueden ver ustedes de manera individual en el momento que ustedes gusten. Y ahora vamos a ver otra cosa. Antes de hablar de entrar a acidez titulable, que ya entendemos que es acidez, tenemos que reconocer algo. La acidez titulable es un procedimiento que utiliza, que cuenta con tres elementos. Uno es a lo que le vas a medir la acidez, que por ejemplo fuera leche, si fuera leche el ejemplo, pero ¿y esto con qué lo vas a medir? ¿Qué necesitas? Dado que la acidez titulable se basa en la reacción que tiene un ácido con una base, necesitamos en este caso algo que nos ayude a titular, porque el término es titular. Y para ello, el agente titulante son las bases fuertes. Las bases fuertes. Las más utilizadas son el hidróxido de sodio y el hidróxido de potasio. Ahora, si ustedes recuerdan, bueno, no recuerdan, no, pero sí, bueno, sí recuerden. ¿Se acuerdan cuando les mostré la semana pasada una bureta? La bureta es un equipo, perdón, es un material de vidrio como una varilla larga que tiene al final de su vástago una llave. Toda esa bureta se llena con lo que se va a titular, que en este caso, pero con lo que la gente titulante, que es el hidróxido de sodio. Y el hidróxido de sodio es una base que ustedes normalmente la pueden encontrar en el laboratorio, eso sí, pero a veces no va a estar ahí. La van a tener que preparar. Entonces hay que preparar este hidróxido de sodio. Nuevamente recordando la sesión que acabamos de pasar, hay que tener mucho cuidado porque el hidróxido de sodio hemos visto que es corrosivo. Cuando preparemos esta sustancia tenemos que tener extremo cuidado. No hay que estar distrayéndose por ahí ni nada por el estilo. Bien.
hay que preparar el agente titulante antes de realizar la acidez titulable. ¿Por qué es importante? Porque, siendo sinceros, puedes conseguir el hidróxido de sodio ya preparado, diluido, y cuando tú consumas el hidróxido de sodio, o cuando tú vayas a comprarlo, te van a decir a qué normalidad. Tú tienes que indicar, pues, la normalidad con la que tú normalmente trabajas. Puede ser a 0,1, 0,2. Lo usual es que sea 0,1. ¿Ya? Pero para fines didácticos vamos a variar mucho esta normalidad para que ustedes puedan practicar también en su momento cuando puedan resolver algunos ejercicios. No es nada del otro mundo, así que solamente observen esta parte de acá. Cuando vamos a preparar el agente titulante, lo voy a decir, es muy sencillo prepararlo, pero normalmente las personas no lo hacen porque, en primer lugar, el hidróxido de sodio del que lo preparan, que es un polvo que es puro, es caro. Es carísimo el hidróxido de sodio en forma de sal. Entonces es más fácil para una persona que solo utiliza un poco de hidróxido comprarlo preparado. Pero las empresas cuentan ellos compran un hidróxido de sodio en sal, lo tienen en un frasco grande y ellos mismos lo preparan. Entonces, precisamente, ustedes tienen que saber preparar esto de acá. Si bien ya hay estándares en las empresas que te dice tanto cantidad de hidróxido, es importante saber de que si es que no cuentas con esa cantidad, puedes llegar a la normalidad que tú quieres con la cantidad de hidróxido que tú tengas. Vamos a verlo. Bien. Entonces, el hidróxido de sodio, como les decía, va a ser preparado a partir de dos formas. Uno, utilizando una muestra sólida, como es la sal de hidróxido, o de alguna dilución de otra muestra líquida. Y vamos al ejemplo. Dice, calcular los gramos para sal de hidróxido de sodio. Hidróxido de sodio se escribe así, por si acaso, Na, que es odio, y OH. Que se necesita para preparar una solución de 100 mililitros, no, para preparar 100 mililitros de una solución de 0,1 normal. Vamos a ver. Nos preguntan cuántos gramos. Vamos a borrarlo otra vez esto de acá. ¿Cuántos gramos de hidróxido de sodio? O sea, este hidróxido de sodio está en forma de sal, pues está en un frasco así. ¿Cuántos gramos? Acá nos dice. ¿Qué más? Para preparar 100 mililitros de una solución a 0,1 normal. O sea, nosotros queremos preparar una solución. Una solución, estamos hablando de algo líquido. ¿De cuánto? De 100 mililitros, dice. Y esta solución debe tener 0,1 normal. Muy bien. ¿Cómo lo preparo? ¿Cómo llego de esto? O sea, en otras palabras, ¿cuánto tengo que disolver? Y cuando se refiere a solución, normalmente esto está disuelto en agua destilada. El agua destilada es una agua químicamente pura. Ya les había comentado en la clase anterior. De todas maneras,
¿Cuánto hay que sacar de hidróxido de sodio y mezclarlo con agua destilada para obtener esta cantidad y esta normalidad? Ah, bueno, pues, ¿cuánto? Ustedes pueden decirme, no sé, agarremos los 100 mililitros llenémoslos con agua destilada y le agregamos, pues, no sé, 5 gramos. Pero no se puede hacer eso porque no hay garantía de que llegues a esta normalidad. Entonces, ¿qué haces? Bueno, aplicas una fórmula. Lo bueno es que para sustancias sólidas hay una fórmula bien sencilla. Que dice acá, los gramos van a ser igual al peso molecular, un dato teórico, por la molaridad, por el volumen que queremos alcanzar. Muy bien. Bien. La molaridad. Y vamos a escribir acá la fórmula. Gramos es igual peso molecular por la molaridad por, ¿qué más será? El volumen. El volumen ya lo tengo. Yo quiero 100 mililitros. El peso molecular es un dato teórico. O sea, este dato ya lo puedo, ya lo sé también. Para el NaOH es una cifra exacta. Lo que me falta es la molaridad. Pero, y aquí va porque era importante saber qué era la molaridad, que es una forma de expresión de concentración. Pero en el hidróxido de sodio y en el hidróxido de potasio, la molaridad es igual a la normalidad. Entonces, yo solo tengo que reemplazar los datos. P es igual a peso molecular del hidróxido de sodio. Este es un dato, como logro decir, es teórico. Cuando tengan problemas así, yo les tengo que dar este dato. Claro, pueden agarrar su tabla periódica, pero en este caso tengan en cuenta las unidades, les va a ayudar bastante. Gramo mol por la molaridad. La molaridad está en mol sobre litro. Y finalmente el volumen. Pero el volumen acá me va a arrojar en litros y acá tengo mililitros. Tengo que eliminarlo. Tengo que convertir esto en litros. ¿Cuánto es 100 mililitros a litros? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Conviértanlo. 0,1. Gracias. 0,1 litros. Ya está. Y listo. Moles con moles se eliminan, litros con litros se eliminan y me va a quedar gramos. 0 punto, ¿cuánto será? 41, ¿verdad?
Ya está. Y esto es lo que deben echarle. Luego de que han calculado esto, ustedes, utilizando la balanza analítica, pesan 0.0 gramos de hidróxido de sodio. Con mucho cuidado lo agregan a una fiola de 100 mililitros. Llenan completamente, como indica acá. Pesan acá los 0.41 gramos de hidróxido de sodio, lo colocan en una fiola de 100 mililitros. ¿Por qué 100 mililitros? Porque es el volumen que queremos calcular. Y tiene que ser un volumen exacto. Ya. Una vez que le hemos agregado la cantidad de esta cantidad de hidróxido de sodio, le agregamos agua destilada. Hasta que la fiola tiene acá un indicador, que es una rayita que nos indica que esa es la capacidad que tiene que llegar. Para ello tenemos que ver el menisco, que es esta formación que tienen los líquidos, y que justamente llegue la parte tangencial llegue a la línea del enrase. Así tiene que verse. Acá en la fiola. Y una vez que está llenado con agua destilada, se coloca la tapa y se empieza a mover a veces de un lado a otro. Cuando se haga esto, va a haber una ligera liberación de energía, de calor. Es normal. Mueven y ya tienen su solución preparada al 0,1 normal. Ya con esto de acá van a utilizarlo para titular. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? Eso del peso molecular, profe, está en la tabla, ¿no? Ese peso molecular lo sacas con la tabla periódica, pero es un dato que yo les voy a brindar siempre. No se preocupen. Ah, En realidad tendrías que, para sacar el peso molecular, tendrías que hallar el peso molecular según la tabla periódica del sodio, del oxígeno y del hidrógeno. Lo sumas y ese es tu peso molecular. Así es. Pero es un dato que yo les voy a dar. No se preocupen. Una manera en la que uno puede prepararlo. Y bueno, acá se ve cómo se prepara el procedimiento. Pero otra forma es suponiendo de que tengamos ya una solución preparada. ¿Esto qué quiere decir? Supongamos de que tenemos acá, ¿qué es esto? Una botella. Tenemos una botella acá ya preparada como dice el ejemplo, de hidróxido de sodio. Y este está al 1 normal. Pero nosotros queremos preparar una solución lo dejo ahí. Debemos preparar una solución al 0.1. Es decir, queremos pasar del 0.1 al 0.1. Esto es líquido. Ya no podemos aplicar la misma fórmula. Dice, preparar 500 mililitros. Queremos preparar 500 mililitros de esta sustancia, esta solución, a partir de esta. ¿Cuánto
¿cuánto de esto tenemos que sacar para agregarla? Bueno, nuevamente no podemos hacerlo al ojímetro, pero para eso aplicamos una fórmula, la fórmula de concentraciones. Concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración por volumen 2. Ya está. Esta es la fórmula. Concentración 1 por volumen 1, concentración 2 por volumen 2. Entonces, yo voy a tomar en este caso, como dato, puedo tomarlo al revés, pero eso sí, ténganlo en cuenta. Las concentraciones y los volúmenes tienen que estar uno con otro. No puedo colocar la concentración 2 con el volumen 1. Vamos a verlo. En este caso, para este caso, yo lo voy a tomar como mi concentración 1 y mi volumen 1. Y en este caso, concentración 2 por volumen 2. Ya, todo en uno solo. Concentración 1 es igual a 0,1 normal por concentración 2, 1 normal, ya está. Entonces, pero volumen 2 va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto sale? Multiplico 0,1 por 500. O si quieren verlo de otra manera. $50. Así es. Se va y me queda 50 mililitros de NaOH. Es decir, tengo que sacar 50 mililitros, colocarlo en una fiola de 500 mililitros y enrasar. Y ya tendría mi solución preparada. Y así se hace. ¿Dudas y preguntas con este ejercicio que es mucho más sencillo en realidad? ¿Sí? Bueno, si está entendible, entonces no hay problema. Y bueno, ya que tenemos preparado nuestro agente titulante, viene lo más sencillo, hacer la titulación. La titulación propiamente dicha, como les había comentado, nos va a ayudar a visualizar el porcentaje de ácidos más representativos, más presentes dentro de alguna sustancia. Y como medimos acidez, en este caso, generalmente en productos ácidos, o que tienen o en este caso que tienen un pH de 7, para de 7 inferiores a 7, entonces utilizamos una base fuerte. Si quisiéramos medir acidez de alguna sustancia básica, tendríamos que utilizar un ácido. Pero bueno, en este caso, nosotros utilizamos una base fuerte, que puede ser el hidróxido de sodio, NaOH, o el hidróxido de potasio, KOH. Como les comentaba, hay tres agentes. El titulante, que es el que nosotros hemos aprendido a calcular.
Puede ser hidróxido de sodio, como dice acá, o hidróxido de potasio. El titulado, que es la sustancia al que se le va a realizar el análisis, y el colorante, que tenemos que tener en cuenta que para saber hasta qué momento debemos realizar esta titulación, nos tiene que indicar algo, no podemos hacerlo al azar. La titulación consiste en colocar, en este caso, el hidróxido de sodio o de potasio en una bureta, agregar en un matraz el... Vamos a verlo acá. Agregar, acá tenemos en un matraz o en un base de precipitación nuestra muestra, agregarle la fenolftaleína, que es el indicador, y empezar a dejar caer el hidróxido de sodio. Pero no podemos dejar caer el hidróxido de sodio indeterminadamente, sino que nos tiene que indicar hasta cuándo, hasta que se haya logrado la reacción que buscamos. En este caso es una reacción de equilibrio de ácido-base. ¿Y quién nos va a indicar? Va a ser la fenolftaleína. Por eso se llama un colorante o indicador. La fenolftaleína va a cambiar a un color grosella, o como dice acá rosa. Cuando ya se ponga de color rosado, completamente, porque al comienzo va a caer gotitas y luego no se va a mantener, pero cuando ya se mantiene el color, ahí cerramos la llave de la bureta. Y ese volumen gastado de la bureta es el que tenemos que considerar. Así es, acá van a ver un ejemplo. Y bueno, para calcular la acidez titulable es muy sencillo. Se aplica una fórmula. El porcentaje de acidez es igual a la normalidad del agente titulante por su volumen del agente titulante, cuánto es lo que se ha desplazado, cuánto se ha gastado por si acaso. Tienen que tener en cuenta eso. El mil equivalente, que es del ácido predominante del producto, que en este caso es el ácido láctico, sobre el volumen de la muestra por 100. Y ya está. Y, por ejemplo, para este caso, nos tiene que determinar la acidez de la leche de vaca sabiendo que se toma 25 mililitros de muestra y luego al finalizar la titulación el gasto fue de 7 mililitros. Sabiendo que el peso mil equivalente del ácido predominante es 0,09, calcular el porcentaje de acidez y se utilizó un hidróxido de sodio de 0,1 normal. Y sencillamente reemplazamos estos datos. Porcentaje de acidez va a ser igual a la normalidad de 0,1 por el mil equivalente del ácido predominante, que es el ácido láctico, por, ¿qué más tenemos? Ah, todavía ya no hay. Entre el volumen de la muestra, que es 25 mililitros. Ojo que el volumen tiene que estar en mililitros. Por 100. Y ya está. ¿Cuánto salió? ¿Cuánto salió?
0,76. 66. Bueno, yo le creo. 76. Ok, muy bien. Ah, pero espérense. Faltó algo más acá. Faltó acá, perdón, no lo había puesto acá. El volumen. El volumen de gasto. 7. Acá tiene que ir por 0,7 también. Por 7 mililitros. Ese fue el dato que faltó. Ahora sí, Profe, ¿cuánto? ese que está aquí ese que está es 0,0 Los datos. ¿Cuál? a 0,9. 0,9. Sí. Culparán que no puede escribir muy bien en esta pizarra. Bueno, no es la pizarra, es... Y tampoco puedo borrar mucho acá, no sé cómo borrar. Voy a borrarlo otra vez. Coma 1. La normalidad por el gasto. Y está. Ahora sí. 0,1 por 7 por 0,09 entre 25%. ¿Cuánto da eso? 0,252. Y ya está. Esto es. Siempre recuerden la fórmula. Aquí está. Me había olvidado de este porcentaje, de este dato. Y como ven, se cambia bastante. Muy bien. Y bueno, eso es lo que tienen que tener en cuenta. Además de una cosa, generalmente estos análisis de acidez se hacen por triplicado y luego se saca el promedio. Así es. Bueno, y eso es todo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo quedó claro?